comenzamos hablando de la economía. La pregunta es, ¿Milei logró encaminar la economía? ¿Milei logró encaminar la economía o no? Según el gobierno, sí. ¿Por qué? Porque equilibró las variables macroeconómicas fundamentales de la economía. Ahora, la microeconomía, el día a día, parece que no está tan equilibrado. Vamos a preguntárselo a Miguel Ponce, economista reconocido de la Argentina. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Sí? Y es una buena pregunta la que vos haces, porque es la pregunta que nos hacemos todos. Yo te diría que particularmente hoy es un día con buenas noticias para el gobierno. Ajá. En su, tenemos que nos amanecimos con dos informes muy importantes, uno del Bank of America y el otro del JP Morgan, Uh-huh. donde aconsejaban a sus clientes que salieran de Brasil y que compraran acciones argentinas, esencialmente acciones de los bancos argentinos. Uh-huh. Y es así que el Galicia pasa de una acción de casi $60 la acción a casi 120, es decir, un aumento del casi 100%. Pero todos los bancos argentinos han subido, no en esa proporción, pero han subido mucho. El resto de las acciones también siguió subiendo, más discretamente que la de los bancos, pero también. Y esto es un signo, a ver, para graficarlo. Si esto se diese, por la cantidad de capital que hay colocado en Brasil, es como si toda la gente que está llenando la cancha de River la Uh-huh. quisieran colocar dentro de la Bombonera. No sé si soy gráfico, es decir, sería un verdadero tsunami de capital ingresando al país. Primer dato. El segundo dato es que, por supuesto, el reflejo de esa situación ha hecho de que el riesgo país rompa el piso de los 700 y estuvo cerrando la rueda en 670, 680, que es ya el valor al que quería llegar el gobierno. ¿Para qué? Para poder volver a reingresar a los mercados de financiamiento. Es decir, ya a esta altura puede volver a buscar algún tipo de endeudamiento Uh-huh. con tasas que estén en los niveles más normales. O sea, saldríamos de la Eh, calificación standalone, la que estuvimos correcto, bastante tiempo. correcto, exactamente. Uh-huh. Esto obviamente vuelve a marcar una situación que nosotros cuando charlamos con ustedes la última vez la hicimos notoria, que es que está habiendo un creciente divorcio entre los mercados y la economía real. Uh-huh. Porque obviamente si a la vez que tenemos estos datos, tenemos los dólares bastante, diríamos, convergentes, con un pequeño rebote que hubo del blue, pero bueno, en la semana se va manteniendo, ¿no es cierto?, la tendencia seguramente. ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo muy distinto a lo que ocurre estacionalmente. Estacionalmente, como hay que pagar aguinaldo, como vienen las fiestas, son necesarios pesos, se demandan pesos. Y muchas empresas que, por supuesto, están posicionadas en dólares en términos de su reserva, venden, ofrecen esos dólares al mercado para tener pesos y poder hacer frente a las obligaciones de fin de año. Esta vez ha ocurrido al revés. Porque además de ocurrir seguramente este proceso, ocurre el inverso. ¿Y por qué ocurre el inverso? Y bueno, por el tema turístico, por lo que va a ser Brasil. Digo Brasil, pero también va a ser Uruguay, también va a ser Chile, ¿no es cierto? Donde a partir de la apreciación de nuestra moneda frente al dólar, simultáneamente con la devaluación del real frente al dólar, Uh-huh. Brasil va a estar más barato que nunca. Uh-huh. Dicen que va a ser el año, en los últimos 50 años, que más barato le va a salir a los turistas argentinos que vayan a Brasil. Y esto también algunos empezaron ya a hacer juegos comparativos en términos de Uh-huh. números. Vos te acordás que cuando fue el Mundial en Brasil, Argentina casi que jugaba de local, el famoso Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. ¿Te acordás de la Sí, cantidad de sí, sí, argentinos que había sí. en la calle? Sí, sí, sí. Bueno, ahora parece
las agencias de turismo brasileras están indicando de que podría superarse esa cifra en este verano con la cantidad de turistas que habría. Ahora, si tuviéramos esto implica termina. 5.000 millones, esto implica 5.000 millones de balanza negativa en términos turísticos, o sea, entre el dinero, los dólares que salen y los dólares que entran por algún turismo receptivo, la diferencia sería más de 5.000 millones hasta ahora previstos. Es posible que sea más o tal vez menos, pero en el entorno de los 5.000, para que tengamos una idea de dimensión, estamos hablando de que tendríamos un superávit el año que viene de balanza energética de entre 6.000, 7.000 millones por Vaca Muerta, las exportaciones, ¿no es cierto?, por el gasoducto, etcétera, etcétera. Con lo cual, los números, esto da una idea de la envergadura, ¿no es cierto?, del tema de salida de dólares por el turismo, ¿no es cierto? Está bien, muchos dicen son dólares que estaban en el colchón, pero bueno, muchos de estos dólares en realidad se compran a través del MEP para llevar el efectivo, y por eso esa presión que hoy se reflejó a contramano de lo que suele ocurrir estacionalmente en una suba del blue. Ahora, en términos de economía real hemos conocido, yo te diría, una de cal y una de arena. La de cal podría ser el hecho de que prácticamente el 7% hay de caída industrial, es decir, en estos momentos se ha informado oficialmente que hay un 50% de capacidad ociosa, es decir, de cada 2 máquinas en los talleres argentinos, una está sin trabajar. Sí, lo que es una catástrofe, verdaderamente. Una catástrofe. Por eso el cierre de pymes, por eso la situación que se está dando, que luego la vamos a analizar, puede agravarse cuando la ola importadora, lo que está viniendo desde China todavía por barco, llegue al país y entonces... Ahora te interrumpo, Miguel. Cuando uno habla con la gente de Milei, no lo ven mal esto, porque te dicen, sí, bueno, algunas empresas, la que ellos consideran que siempre vivieron de la teta del Estado, ¿no?, en el lenguaje de ellos, van a caer, dicen algunas, lo ven como posible, pero por otra parte, algunas se van a reconvertir y van a pasar a importar lo que antes producían y van a dejar de sustituir importaciones, y otras directamente van a ir, ellos consideran que hacia ahí deberían ir, hacia lo que debe hacer la Argentina. ¿Qué quiero decir? En vez de sustituir importaciones, ir al nicho. A ver, si nosotros somos buenos en agrotecnología, bueno, ir a la agrotecnología. Somos buenos en software, por ejemplo, ir al software, ¿no? Dedicarnos a lo que supuestamente sabemos y no perder el tiempo en otras cosas. Así que no lo ven tan negativo, lo ven como un recambio de posiciones. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primer asunto, cuantifiquemos. Entre la industria y el comercio hay más del 50% de la mano de obra, ¿no es cierto? Claro. Con lo cual, en general, las reconversiones que están pensando los libertarios es darle mucho aire a aquellas actividades que son las que más inversiones pueden recibir, léase minería, litio, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el tema energético, pero estas toman muy poca mano de obra en términos comparativos con la que cerrarían comparando con la industria. Y además, hay otra situación. Yo digo que el título para el año que viene es Cuidemos el empleo. Es decir, me parece que va a estar en el centro de la discusión la pérdida de empleo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de aquella etapa en la cual encabezaba toda la preocupación. Cualquier encuesta decía la inflación era lo que preocupaba, los precios, la inflación, etcétera, y demás. Hoy esa preocupación está cuarta. Y la primera pasa a ser el empleo, en términos de la pérdida del empleo, el empleo que no me alcanza, la posibilidad de perderlo, de que me despidan, esta transición que se ha ido dando, que vos bien recién reflejabas con la pregunta con lo de las pymes, ¿no es cierto? Esta transición que se ha ido dando entre, primero levantamos un turno, después adelantamos vacaciones, después achicamos algunos horarios, quitamos todas las horas extras para entrar en este tiempo que me parece que va a ser notorio el año que viene, que es el tiempo de los telegramas de despido. La gente del gobierno te dice, no va a ser tan así, ¿por qué? Y es verdad, va a haber puede haber algo que alivie esta situación, que es el hecho de que si vos tenés previsto un crecimiento de 3 o 4 puntos del PBI, no debiera haber una caída tan notoria del empleo como la que
podría ocurrir en caso de que el PBI no creciera, ¿no es cierto? De que la actividad no creciera. Claro, claro. Sí, esto está por verse. Por último, sin robarte más tiempo, estuvo en los últimos días Francisco Paoltroni, senador nacional, relacionado a la Libertad Avanza, pero con diferencias con Milei. De hecho, lo echaron del bloque. Está más referenciado en Villarroel, pero él vino a promocionar a Rosario el RIGI para pymes. ¿Qué es el RIGI para pymes? Bueno, una adaptación para que algunas pymes no queden afuera. Para diferentes sectores, bueno, esto se va a adaptar a cada sector. ¿Puede haber un giro keynesiano en la economía para el año que viene, por ejemplo, que es un año electoral, o lo ves muy lejano eso? Depende de lo que se haga. A ver, el objetivo central del RIGI era conseguir inversiones. No va a venir $1 a enterrarse al país si sigue el cepo. El cepo implica de que una empresa que trae dólares, que invierte dólares, quiere después poder girar sus utilidades, ¿no es cierto? Retirar sus utilidades. Esto no puede ocurrir si vos tenés cepo. Y mi sensación es que el RIGI PYME, que es reclamado por los pymes, ¿no es cierto?, para intentar equiparar la cancha en relación a precisamente las ventajas que tiene el inversor extranjero, bueno, tiene la misma limitación, que es que si no se levanta el cepo, es muy difícil que las inversiones genuinas lleguen, aún para las pymes. Mi sensación es que es más preocupante y más determinante para que las pymes puedan sobrevivir, que el mercado interno se mueva y que el poder adquisitivo de la población mejore. ¿Por qué? Porque de todo lo que ingresa hoy a una familia argentina, antes el pago de las boletas que te podían cortar representaba un 5%, hoy representa más de un 25%, por lo tanto, eso es lo que se refleja en la caída de ventas en los supermercados, en la caída de ventas, ¿no es cierto?, en el resto de los comercios. El salario disponible, aunque mejorara el salario en dólares, el salario disponible que te queda no alcanza a generar un proceso de reactivación. Y reconozco que a mí me hubiera gustado, en el discurso del presidente por cadena nacional del primer aniversario, haber escuchado palabras como desarrollo, crecimiento, inversiones, exportaciones, salario, algo vinculado, ¿no es cierto?, a la economía real, que a mi juicio es la variable de ajuste. ¿Para qué? Para que los mercados, el besadinerismo en la Argentina, siga bailando, ¿no es cierto?, su carnaval carioca. Gracias por este contacto, Miguel. Muchas gracias a vos, siempre a disposición. Chao. Adiós.